La historia de Rusia es un relato de vastas estepas, ríos helados y ambición implacable. Desde sus humildes comienzos en las tierras boscosas al oeste de los montes Urales, crecería hasta convertirse en la nación más grande de la Tierra. En el corazón de esta saga épica se encuentra el ascenso de Moscovia, un pequeño principado destinado a forjar un poderoso imperio. En el siglo XIII, las hordas mongolas barrieron la estepa euroasiática, aplastando toda resistencia en su camino. La otrora orgullosa Rus de Kiev, fragmentada y debilitada por las luchas internas, se desmoronó bajo el ataque mongol. En el caos subsiguiente, un nuevo poder surgió de las cenizas, el Principado de Moscú. Los príncipes de Moscú eran gobernantes astutos y oportunistas. Navegaron hábilmente por el traicionero mundo de la política mongola, asegurando su posición como vasallos favorecidos. A través de una combinación de diplomacia astuta, matrimonios estratégicos y despiadadas campañas militares, expandieron gradualmente su influencia sobre sus rivales. A finales del siglo XV, Moscú se había erigido como la potencia preeminente en las antiguas tierras de Kiev, sentando las bases para una nueva era de dominio ruso. El reinado de Iván III, conocido como Iván el Grande, marcó un punto de inflexión en la historia rusa. Un gobernante astuto y ambicioso, Iván estaba decidido a deshacerse de las cadenas de la dominación mongola y forjar un nuevo destino para su pueblo. En 1480, logró lo que alguna vez pareció impensable: se liberó de las garras de la Horda de Oro. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar a orillas del río Ugra, un afluente del poderoso Volga. Durante meses, los ejércitos de Iván y del Khan mongol Ahmad se enfrentaron a través del río, sin que ninguno de los dos bandos se atreviera a dar el primer paso. Finalmente, a medida que se acercaba el invierno y los suministros disminuían, Ahmad ordenó a sus fuerzas que se retiraran, marcando el fin del dominio mongol sobre Rusia. La victoria en el río Ugra tuvo profundas consecuencias para Rusia. Marcó el nacimiento de una nueva nación, independiente y decidida a trazar su propio rumbo. Iván III se declaró zar de todas las Rusias, reclamando el manto de los emperadores bizantinos y afirmando su autoridad sobre todas las tierras de la antigua Rus de Kiev. El escenario estaba listo para el surgimiento de un estado ruso poderoso y expansionista. Iván IV, nieto de Iván el Grande, heredó un reino en la cúspide de la grandeza. Conocido en la historia como Iván el Terrible, era una figura compleja y contradictoria. Un tirano despiadado que expandió su reino a sangre y fuego, pero también un reformador visionario que modernizó el gobierno y el ejército de su país. Bajo su férreo gobierno, Rusia experimentaría un periodo de transformación dramática. El reinado de Iván estuvo marcado por una serie de brutales campañas militares que expandieron las fronteras de Rusia hacia el este. Impulsados por la sed de tierras y recursos, los ejércitos de Iván conquistaron los vastos territorios de los kanatos de Kazán y Astracán, asegurando el control del río Volga y abriendo el camino para una mayor expansión hacia Siberia. La conquista de Siberia fue un proceso largo y arduo, plagado de peligros y dificultades. Impulsados por una combinación de ambición económica y celo religioso, los exploradores rusos y los aventureros cosacos se dirigieron hacia el este a través de los Urales, encontrando una feroz resistencia por parte de las tribus indígenas siberianas. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el atractivo de las pieles, el oro y las nuevas tierras resultó irresistible. Al final del reinado de Iván, Rusia había establecido un punto de apoyo en Siberia, sentando las bases para su eventual expansión a través de la vasta extensión del norte de Asia. Pedro el Grande, el extravagante y ambicioso zar que gobernó Rusia desde 1682 hasta 1725, se erige como una de las figuras más importantes de la historia rusa. Decidido a modernizar su país e incorporarlo al redil europeo, Pedro se embarcó en una serie de reformas radicales que transformaron el ejército, el gobierno y la sociedad de Rusia. Su reinado marcó un punto de inflexión en la trayectoria histórica de Rusia, desplazando su enfoque hacia el oeste y poniéndola en curso de colisión con las potencias establecidas de Europa. Un elemento central de la visión de Pedro fue la creación de una poderosa armada rusa. Reconociendo que Rusia estaba rezagada con respecto a sus rivales europeos en poder naval, Pedro se embarcó en un ambicioso programa de construcción naval,
construyendo nuevos astilleros e invitando a expertos extranjeros a compartir sus conocimientos. Sus esfuerzos dieron frutos en la Gran Guerra del Norte, un conflicto prolongado que enfrentó a Rusia contra Suecia por la supremacía en el Mar Báltico. La Gran Guerra del Norte fue un momento decisivo en la historia rusa. Después de una serie de reveses iniciales, las fuerzas de Pedro se recuperaron, culminando en la decisiva victoria rusa en la batalla de Poltava en 1709. Esta victoria destrozó el poder sueco en el Báltico y allanó el camino para el surgimiento de Rusia como una gran potencia europea. Con el acceso al Mar Báltico asegurado, Pedro fundó la ciudad de San Petersburgo, su ventana a Occidente, que serviría como capital de Rusia durante más de 2 siglos. Las reformas y los triunfos militares de Pedro tuvieron un profundo impacto en el destino de Rusia, transformándola en un actor importante en el escenario europeo y preparando el escenario para su surgimiento como potencia mundial.